Contacto con el móvil, con Alejandro Moreira. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Nacho, estamos en la sede central del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en Parque Patricios, en la calle Uspallata, y hubo una conferencia hoy temprano a la mañana donde estuvieron el jefe de gabinete, Felipe Miguel, el ministro de Salud, Fernán Quirós, y también Juanjo Méndez, que es el secretario de Transporte y Obras Públicas, que dieron algunas pautas de las nuevas medidas que se están tomando para combatir el coronavirus aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y tenemos justamente a Juanjo Méndez, que amablemente nos está recibiendo aquí en esta sede y nos puede por ahí dar un nuevo pantallazo o volver a aclarar las nuevas medidas que está tomando el gobierno de la ciudad, especialmente con respecto a lo que es transporte público. Por un lado, la cuestión de los subtes y de que la gente viaje sentada, ¿verdad? Bueno, lo más importante es que lo que estamos haciendo es desalentar que la gente viaje por cualquier motivo, salvo que sea esencial. Si no tenemos algo por lo cual impostergable, porque está relacionado con un trabajo o lo que sea, nos tenemos que quedar en casa y no tenemos que movernos. Para aquellos que tienen que viajar, entonces ahí tenemos una serie de recomendaciones. Lo primero es que a partir del día de mañana solo podrán viajar pasajeros sentados en colectivos, trenes y subtes en la región metropolitana. Para esto hemos dispuesto un operativo en el subte, donde solo van a estar funcionando las cabeceras de las líneas, las estaciones de combinación y algunas estaciones donde se puede combinar con centros de transbordo y con centros de salud, como por ejemplo puede ser Caseros, aquí nomás, o la estación Facultad de Medicina en la línea D. Es muy importante que tratemos de evitar el transporte público en estos días. Es esencial y tiene que estar a disposición de aquellos que sí o sí lo necesitan, que son todos los trabajadores de salud, médicos y enfermeras, que tienen que llegar a todos los centros de salud de la ciudad. Bien, el caso, por ejemplo, de una persona que usualmente usa, por ejemplo, línea B, y tiene que viajar de Carlos Gardel a Echeverría, pero en esas estaciones no va a parar. ¿Tiene que acudir a el colectivo? ¿Cuál sería la opción? Lo primero es evaluar si el viaje es necesario. Si no es necesario, evitarlo. Si el viaje es necesario, entonces buscar alguna alternativa con el transporte en superficie, que puede ser el colectivo. Tampoco es una distancia muy larga. Si tiene una bicicleta en su casa, tratar de hacerlo en bicicleta, para no ocupar lugar en el transporte público y tampoco exponerse. Digo, lo que se sabe es que la aglomeración de gente en el espacio público, en los transportes públicos, son un medio de propagación. Entonces, nuestra estrategia es anticiparnos e ir limitando los lugares de propagación de esta pandemia y de esa forma evitar el riesgo de contagio. Entonces pedimos que eviten el transporte público. En ese caso, usar la bici puede ser una estrategia. Y también, si están con tiempo, planificarlo y salir antes de casa y caminar. Porque son distancias, muchas veces no lo pensamos, pero en el subte de 2, 3 estaciones que terminan siendo 10, 12 cuadras y que se pueden hacer perfectamente caminando. Vamos a tratar de pedirle a los vecinos encarecidamente que hagan eso. Y otra cosa que en situaciones normales se desalienta, pero en este caso se va a aceptar más, es la cuestión de ir con el propio vehículo, al menos a los lugares donde estaba prohibido estacionar, estaba prohibido circular. Así es. Siempre trabajamos para priorizar el transporte público. En el contexto de esta pandemia hemos tomado algunas medidas excepcionales y una de ellas es haber liberado el estacionamiento desde el día de ayer. Esto significa que podemos estacionar como un día domingo. Haber liberado la restricción de ingreso al microcentro y a tribunales, quiere decir que se puede circular libremente en estos dos barrios, y también donde hay estacionamiento medido es gratis a partir del día de ayer. Esto es para que aquel que tenga la oportunidad de moverse en auto y tenga que hacer un viaje esencial, facilitarlo desde el gobierno para que lo haga. Pero como decía al principio, lo más importante es desincentivar y tratar de no usar el transporte público. Bien, Nacho, te está escuchando el secretario. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchísimas gracias por recibirnos. Y estaba pensando, digo porque yo fui medio víctima, ¿qué va a pasar? Y perdón que salga con otra cosa que no es personal, pero digo, si hay multas de gente que saca por aplicación, digo, uno estaciona en un lugar en donde antes no estaba permitido, en esta circunstancia particular sí se puede, un vecino saca la foto y la manda por aplicación, ¿dónde vamos a poder discutir esta multa?
Bueno, mira, lo primero que tenés que saber es que cuando nosotros, por alguna excepcionalidad, cambiamos la norma de tránsito, eso no solo lo comunicamos a los vecinos y el trabajo que hacen ustedes también difundiéndolo, sino que además nuestros sistemas de procesamientos de infracciones incorporan esto como regla durante este periodo de tiempo. Así que esas multas que los vecinos manden van a ser procesadas con un rechazo hacia el vecino indicando que no hay ninguna infracción. Pero supongamos que hubo un error, que alguna de esas multas llegó, se convirtió, fue por correo a la casa del vecino y algo que un estacionamiento de estos días terminó siendo una multa. Los controladores también tienen información de la regla en este momento y el controlador va a poder devolverle la infracción al vecino sin ninguna consecuencia ni económica, ni de descuentos de puntos, nada de eso. Secretario... Igual, Nacho, quiero aclarar algo. Sí. Y porque justo lo dijiste, ¿no? Ahora tenemos que ser más responsables que nunca y si bien hicimos esta liberación del tránsito, es súper importante que sigamos entendiendo que hay normas de tránsito, sí, claro, que no hay que bloquear garajes, que no hay que bloquear rampas ni ochavas, porque con más razón en esta pandemia tenemos que poder tener fluidez y que la gente que tenga que moverse lo pueda hacer con facilidad y con tranquilidad. Secretario, ¿han tenido la posibilidad de obtener un feedback con respecto al vecino? ¿Cómo ha caído las nuevas reglamentaciones para con los vecinos? ¿Están reconociendo el trabajo? ¿Pudieron obtener alguna devolución? Mirá, te diría que la devolución más importante es lo que nosotros estamos viendo día a día en el transporte público. El lunes vimos, por ejemplo, una caída de casi 50% en la cantidad de pasajeros en el subte y del 30 al 35% en los colectivos. En el día de ayer esa caída ya fue del 60%. ¿Qué quiere decir esto? Que están siguiendo las recomendaciones, que la mayoría de la gente está prestando atención y que nos estamos cuidando entre todos. Y ahora lo que hicimos hoy es pedir un esfuerzo más. Como a partir de mañana solo van a poder viajar sentados, es pedirles por favor que solo dejen el transporte público para aquel que lo necesita. Entonces, esas respuestas positivas que vamos viendo en las conductas pareciera que es como convalidar lo que como gobierno estamos haciendo para prevenir la propagación de la enfermedad. Y después habrá tiempo para ver qué evalúa la gente sobre nuestra gestión, pero creo que hoy lo más importante es poder ser claros día a día, porque esto cambia día a día, y que los vecinos rápidamente tomen información y ajusten su vida para prevenir el contagio. Secretario, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dado, son muy valiosos para nosotros. A ustedes. Alejandro. Bueno, muchas gracias, secretario. Ahí está, bueno, Alejandro Moreira, también el agradecimiento para él. En un ratito vamos a estar espiando cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener algunas lluvias en el día de hoy, pero lo más importante, y como dijo recién el secretario Juan José Méndez, tener